Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el protocolo de estabilización de pacientes de los consultorios de psicología de la Universidad del Bosque. Y pues un par de precisiones antes de iniciar. Del protocolo que vamos a hablar hoy tiene que ver con consultantes que están en una crisis muy fuerte, que están en crisis emocional y que necesitamos hacerle manejo en ese momento. No necesariamente estamos hablando de consultantes de alto riesgo. El protocolo para manejar consultantes de alto riesgo ya lo elaboró la doctora Natalia Caraballo, y ella probablemente es quien les va a explicar bien de qué se trata todo este tema del manejo con los pacientes de alto riesgo. Yo concretamente les voy a hablar del manejo de situaciones críticas, del manejo de situaciones de una afectación emocional importante y pues qué hacer en esa situación en particular. Antes de eso, pues en el documento que ustedes por supuesto van a tener acceso, vamos a ver algo relacionado con el tema del objetivo, el alcance, algunas definiciones de crisis y de primeros auxilios psicológicos, que es de la estrategia principal que vamos a utilizar para regular al consultante. No voy a desgastarme demasiado explicando este tema de primeros auxilios por dos motivos. Pues primero, ustedes ya tienen algún entrenamiento en esto desde la parte clínica, recuerden que vieron en octavo semestre, y segundo porque probablemente van a tener también acceso a un video donde se explica, donde se habla sobre esos primeros auxilios psicológicos. Vamos a hablar del modelo de CASIC, del modelo de SLIQ, entonces también a partir de ahí pueden revisar literatura relacionada con ese tema en particular. Entonces lo que me interesa que revisemos desde acá, obviamente, bueno, se mencionan algunas definiciones, los síntomas de la crisis, los cambios y demás que se presentan durante una crisis, que es absolutamente esperable, las clasificaciones de algunas crisis en términos de crisis del desarrollo o crisis circunstanciales, que también se mira desde este modelo, la causa o etiología, y pues obviamente esa primera instancia, ¿no? Esa primera instancia del PAP, de los primeros auxilios psicológicos, que es necesario, que la idea es, el objetivo es proporcionar apoyo, reducir la mortalidad, y ya les voy a decir cómo se hace eso, y enlazar con fuentes de asistencia, que ya sea en los mismos consultorios o sea en otros lugares. Esto va a ser un balance de manejo entre lo que haga el estudiante y lo que haga el docente, ¿sí? El objetivo es que, pues, si la crisis está muy grande, pues por supuesto no sean los estudiantes los que estén manejando esto, sino sean los docentes, sus supervisores, quienes directamente manejen esta situación, y sean ellos los que manejen cada caso y cada crisis de manera específica. Algunas recomendaciones en general en términos de que sean empáticos, evitar el uso de juicios de valor y comentarios que puedan exacerbar más al consultante, examinar las dimensiones del problema, y se utiliza por supuesto el modelo CASIC, ¿cierto? La parte conductual, afectiva, somática, interpersonal y cognitiva, ¿no? Evaluar todas estas áreas, todos estos componentes en el consultante para saber qué fue lo que pasó y plantear algunas soluciones. Si se dan cuenta, no les estoy diciendo nada muy distinto a lo que ya aprendieron de primeros auxilios psicológicos y lo que ya conocen del modelo CASIC. Ahora, cuando ya estamos hablando de respuestas de suicidio, ¿sí? Cuando ya estamos hablando de manejo de conducta suicida, aquí tenemos algunas diferencias, algunas recomendaciones. Para orientar el manejo inicial, pues lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es que el Ministerio de Salud de Colombia generó una guía para ese manejo del tema de suicidio, que se las voy a mostrar en este momento. Es esta: Guía de práctica clínica para la prevención, diagnóstico, tratamiento de la ideación y o conducta suicida, ¿sí? Es una guía. ¿Qué quiere decir que sea una guía? No es un protocolo, no es un paso a paso, sino que les da a ustedes recomendaciones en general de cómo hacerlo. Por supuesto, esto pues se los puede enviar o pueden solicitarlo a su supervisor, o bueno, probablemente también vamos a ponerlo en el aula virtual, y si no, pues me lo solicitan y con gusto se las envío. La pueden conseguir también por Google. En esta guía de práctica clínica, que le aconsejo a todo el mundo que la revise, ustedes van a encontrar varios contenido. Esto fue publicado en el 2017, obviamente por diferentes autores y diferentes expertos, y pues básicamente lo que quiero que ustedes vean de acá son dos cosas. La primera tiene que ver con el índice, y básicamente menciona el alcance, la metodología y el resumen de las recomendaciones. Las recomendaciones para evaluar, para hacer tratamiento, las recomendaciones para la evaluación y para el manejo de la ideación y demás. Y bueno, también programas, tamizajes, en temas de grupos de riesgo, bueno, en general diferentes manejos de la situación. Lo que me interesa acá es que ustedes, por ejemplo, se den cuenta, ya digamos, yo entré aquí en esta parte de evaluación y tratamiento, y si se dan cuenta, aquí aparecen como si fueran pasos, ¿sí? Pero no son pasos, son recomendaciones, ¿sí? El nivel de recomendación, entre más, de hecho, espérame, le muestro la tabla, aquí está, nivel de evidencia, y aquí está, listo.
Si la recomendación que está ahí es una D, básicamente que la evidencia es de nivel 3 o 4, es decir, que no es tan fuerte. Lo ideal son recomendaciones tipo A, que son con metaanálisis y demás, que nuevamente algo de esto espero que lo hayan visto en clínica, y esto básicamente lo que se plantea es que la fortaleza, digamos, la fuerza de la evidencia que tiene esa recomendación en particular. Entonces, si uno baja, se va a dar cuenta, por ejemplo, que esta recomendación es de nivel D, ¿cierto? Es decir, no es A, pero pues es la mejor que tenemos en ese momento. Entonces, por ejemplo, que es recomendable contar con información del paciente y otras fuentes, que la estimación del riesgo suicida deberá hacerse mediante el juicio clínico profesional, teniendo en cuenta factores de riesgo, que toda la información recabada acerca de la evaluación debe ser registrada en la historia clínica, que se recomiende, por ejemplo, no sé si está por acá, pero bueno, se recomienda que no necesariamente se utilicen instrumentos o escalas específicamente, sino que se haga una entrevista semi-estructurada para evaluar en general los factores de vulnerabilidad, los factores de riesgo y los factores protectores. Entonces, básicamente, nos tomamos el trabajo de revisar todas las recomendaciones que plantean acá. Aquí también hacen recomendaciones no solamente para pacientes en general, sino para pacientes psiquiátricos, para pacientes que están hospitalizados, para pacientes que no están hospitalizados y demás. Entonces, obviamente, los que tomamos de ahí, las recomendaciones y los puntos de buena práctica que tomamos de acá, son los que sirven o aplican directamente para los consultorios. Entonces, si quieren revisarlo, es una buena lectura, vale la pena que le echen una revisión y pues, por supuesto, todo está basado en la evidencia. Teniendo en cuenta eso, pues volviendo entonces a nuestro protocolo, pues nos vamos a encontrar algunas de las recomendaciones, que esto es literalmente copiado y pegado de esa guía, ¿sí? Y pues algunas recomendaciones en general que consideramos que se aplican a los consultorios, ¿no? Es recomendable contar con la información del paciente y otras fuentes. Se recomienda que las preguntas de los pacientes sobre sus ideas de suicidio se formulen de manera gradual, no deben ser exigentes ni coercitivas, es decir, no es burlarse del paciente o ser demasiado duro, sino plantearlas de manera cálida y empática, pero de manera también directa, ¿sí? Cuando tengan pacientes con varios intentos de suicidio, pues se recomienda evaluar las causas y precipitantes de cada uno de los intentos, si ha tenido múltiples, ¿no? Entonces, hay recomendaciones en general, ¿sí? Que también, pues por supuesto, ustedes los pueden revisar, los pueden mirar, que desde el inicio de la entrevista se favorezca la sintomatología, se favorezca el uso de, el reporte de la sintomatología, el reporte de los sentimientos. En el caso de los ideación y conducta suicida, el tiempo de atención debe ser flexible, bueno, cosas que probablemente algunos de ustedes ya lo saben, ya lo conocen, que nos han escuchado y lo sospechan, y hay otras cosas que tal vez no son tan intuitivas o no son tan claras. Lo que me interesa aquí, una cosa final, pues obviamente este es el reporte del tema del Civigila, y pues de una vez les adelanto que inicialmente quien completa esa ficha son ustedes los estudiantes, pero el supervisor lo tiene que aprobar y eventualmente quien lo envía es desde la parte de coordinación y dirección de los consultorios. Ahora, una cosa importante, si eventualmente el consultante tiene un diagnóstico ya comprobado del tema de episodio depresivo y demás, entonces hay otra guía que recomienda cómo hacer el manejo de esa ideación suicida en esos pacientes que tengan una sintomatología o tengan un diagnóstico de depresión. Específicamente aquí, de hecho creo que lo tengo, no, permítanme, lo abro acá, es esta. Entonces esta guía, que es un poquito más viejita, del 2013, es una guía de práctica clínica para el manejo, intervención y demás de trastorno depresivo recurrente en adultos. Es lo mismo, manéjenlo, revísenlo, echen la mirada también al apartado de suicidio y dan unas recomendaciones relacionadas con eso. Entonces, volviendo a este tema directamente, los pasos de acción, esto estamos pendiente de un tema de un flujograma que eventualmente se les va a compartir a ustedes articulando lo de factores de pacientes de alto riesgo, estabilización del paciente, el tema de violencias, entonces para que lo tengan en cuenta que eso es como esto es digamos como que un pedacito de ese flujograma grandote. Entonces los pasos de acción, pues inicialmente si están en la valoración y es el docente el que detecta el riesgo, pues el docente es el que le va a dar el manejo. Si por otro lado es usted, el estudiante, el que se da cuenta que hay algún tipo de riesgo suicida, algún problema, entonces debe solicitarle al supervisor que entre a la consulta y pues en este caso de virtualidad, que se conecte de manera virtual a la consulta, o si no, pues si es de manera presencial que entre al consultorio. Inicialmente pues el manejo se recomienda, como les digo, a través de la guía del Ministerio de Salud y en general pues la guía lo que nos dice es que hay que evaluar los factores de riesgo y los factores protectores. Esto particularmente lo va a hacer el supervisor, el docente. Esta recomendación va principalmente para el docente. Sin embargo, es importante que ustedes como estudiantes también lo tengan presente. ¿Por qué? Por ejemplo,
Teniendo en cuenta que la guía nos pide que evaluemos factores de riesgo a través de una escala, no a través de una escala específica, sino a través de una entrevista semiestructurada, pues hasta el momento una de las mejores disponibles para eso es el LLRAMP. Entonces, el LLRAMP o la escala de evaluación de riesgo de Linehan básicamente es esta. Ustedes les estoy mostrando acá. Esta es la escala de evaluación, protocolo de evaluación y manejo de riesgo suicida de Linehan. Entonces tiene diferentes secciones. Pues entonces una de las cosas que más se recomienda es que se complete esto no es un instrumento, es una entrevista semiestructurada que compila muchas de las recomendaciones que da el ministerio. Es decir, la guía del ministerio no recomienda específicamente este instrumento, pero lo que sí recomienda es que hagamos una evaluación semiestructurada de los factores de riesgo y factores protectores. Aprovechamos que ya está creado este instrumento para utilizarlo de esta manera. Entonces básicamente, pues aquí algunos, vale la pena que uno evalúe si es un tema de que ya hay una historia previa, si es algo nuevo, si es un aumento, si es una amenaza. Pues básicamente qué es lo que está pasando, la razón por la cual se tiene que hacer esa evaluación de suicidio. Después de eso, pues básicamente tiene que ver también con si la evaluación formal y estructurada, si se hizo, si no se hizo, si se remitió o no se remitió. Esto si quieren completarlo o no, pero obviamente el tema de remisiones y demás van otras recomendaciones. Lo que más me interesa de acá es esta sección. Ya es comenzar a indagar sobre los aspectos específicos. Si la persona tiene acceso a métodos letales, si el nivel de pesimismo es alto o no, si hay intoxicación por alcohol, si hay pérdida de interés y placer, si la persona tiene un intento de suicidio actual o reciente, si el plan suicida está estructurado o no. Y si se dan cuenta, pues puede pasar varias cosas. Puede pasar que usted no lo observe, puede pasar que esté más o menos en parte, que sí lo tenga o que no lo tenga. Es posible que su docente supervisor recuerde preguntar la gran mayoría de estos, pero puede que se le pase alguno de estas preguntas, alguno de estos temas. Usted como estudiante lo idóneo es que usted tenga este instrumento a la mano. Si su supervisor está hablando con el paciente, pues usted no se va a quedar mirando el infinito. La idea es que usted también esté preparado, que tenga la guía de la guía del manejo de suicidio, la tenga a la mano, el protocolo de estabilización, el flujograma, lo tenga a la mano por si acaso, tenga a la mano este instrumento, ¿cierto? Tenga a la mano este documento, ¿cierto? Que usted de pronto a su supervisor se le olvidó preguntar algo, usted puede de pronto en medio de la consulta sugerirle al docente si vale la pena que indaguemos sobre consumo de sustancias, sobre el riesgo de letalidad, sobre métodos y demás, sobre si hay hospitalizaciones previas, y eso también le puede ayudar a su supervisor si es necesario. Y aquí obviamente están un montón de factores de vulnerabilidad. Pero además de eso, bueno, una cosa que es importante tiene que ver con factores de riesgo suicida inminente, que esto es básicamente si la persona está en la cárcel, si recientemente estuvo expuesto a un suicidio y demás. O sea, si se dan cuenta es indagar sobre un montón de factores. Pero no solamente la vulnerabilidad de factores de riesgo, sino que también nos interesa comenzar a indagar sobre factores protectores, sobre qué protege a la persona, si la persona tiene algo de esperanza en el futuro, si está pegado a la vida, si hay miedo al suicidio, si hay miedo a la desaprobación de eso, si tiene una creencia religiosa o moral de que el suicidio es inmoral o es castigado, que la persona tiene una religiosidad elevada. Todo esto protege con el tema del suicidio. Entonces, ustedes, la idea es que, bueno, obviamente, usted no, el docente, ¿cierto?, evalúe todo esto y eventualmente pues usted como estudiante pueda corroborar si se necesita, si falta indagar algo adicional relacionado con ese tema en particular. Entonces, la idea entonces es que ustedes a través de esa sección 3, ¿cierto?, en la parte, básicamente comiencen a evaluar ese riesgo suicida del consultante, comiencen a mirar, perdón, esta primera parte, comiencen a evaluar esos factores de riesgo y factores protectores. Una vez hecha esa identificación, si se da cuenta uno como docente que el riesgo es inminente, que en una escala de 0 a 10, el consultante tiene un nivel de 8, de 9, de 10 de intencionalidad suicida, en ese caso se recomienda que se implementen 2 o 3 estrategias. Primero, en el apartado A, pues obviamente tiene que ver con el tema del plan de crisis, ¿sí? Y es que en el LRAMP, en esta parte de acá abajo, entonces bueno, aquí esta siguiente parte de la sección 3 tiene que ver con usted qué hizo o el docente qué hizo para manejar esa intención suicida. Entonces, si la intención no fue tratada, ¿cierto?, puede haber sido porque no es inminentemente peligroso y ya está. Si se hizo un análisis en cadena, que la idea es que uno identifique por qué está disparada en este momento la ideación. Y después de eso, la idea es que usted de pronto si hizo una resolución de problemas, si es que era el caso, o si es necesario, se implementó un plan de crisis. Entonces tengan en cuenta que lo primero que uno hace no es plan de crisis. Lo primero que uno hace es analizar la situación,
Uno mira si implementa algo de solución de problemas, que eso es muy parecido a lo que nos indica el modelo CASIC, específicamente en la parte final de poner en contacto a la persona con recursos de ayuda o ayudarle a solucionar el problema. Si aún así, si el problema no se puede solucionar, no sé, pasó que la persona le acaban de diagnosticar COVID, ¿cierto? Le dicen que le diagnosticaron COVID, no se puede solucionar ya, la persona está muy alterada, ahí pasamos al tema del plan de crisis, está en este apartado del plan de crisis. ¿Cuál es el plan de crisis? El plan de crisis es este documento. Este plan de crisis que ustedes ven acá, básicamente es para hacer diferentes, comienza desde acá porque esto está para que se pueda imprimir y se doble y por eso es que quede de lado y lado. Esta es la última página, que es la cuarta, esta es la primera. Entonces básicamente tiene que ver con algunas recomendaciones para manejar la intencionalidad suicida. Entonces, que se tengan en cuenta las vulnerabilidades, que observen otros antecedentes y demás. Pero lo que me interesa es esto. Por ejemplo, cambiar la fisiología del cuerpo, echarse agua en la cara, apretar hielo con las manos y demás. Una de las ventajas que tenemos con el tema de la virtualidad es que la persona, si está en su casa, pues va a tener acceso a diferentes de estas cosas, entonces vale la pena, ¿no? Saque un hielo de la cocina, coma picante, haga ejercicio, escuche música muy fuerte, que se distraiga, que haga algo, ¿cierto? Como leer un libro, contarse un chiste, mirar videos, contar ramas de los árboles que vea desde la ventana, ¿cierto? Contar las baldosas, pilas, pues obviamente si es una persona que está pensando en matarse a través de botarse del 10º piso, que es donde vive, pues usted no le va a pedir que se acerque a la ventana, ¿no? Entonces, este plan de crisis va a ir muy adaptado a cada uno de los consultantes y pues el objetivo de todo este plan de crisis es que la persona se pueda involucrar en estas conductas hasta que, no la emoción, no es que esté calmado, sino hasta que la intencionalidad de matarse, la intención suicida, deje de estar tan alta, ¿cierto? Y se reduzca a 3 o menos, esperaría yo que se reduzca. Entonces, eso es lo que ustedes ven acá. Que eventualmente ya la idea es que se reduzca más o menos a un 3 o menos. Ese es un número bastante arbitrario, no tengo demasiada evidencia para corroborar eso, pero para que se den una idea en una escala de 0 a 10. Que no tiene que estar necesariamente en 0, ¿sí? A veces se quedan con un poco de intención, pero la idea es que esté lo más bajita posible. Y eventualmente, pues, la idea es que usted incluya también el contrato conductual escrito de no autolesión o no intento suicida. Entonces, por ejemplo, si su supervisor está manejando el consultante, pues yo espero que usted tenga a la mano, tenga el contrato de no suicidio, tenga el LRAMP, tenga el plan de crisis, tenga la guía, tenga todo eso porque su supervisor puede que se lo pida, ¿sí? Y no, el supervisor no se va a poner a buscar entre documentos y a bajar y demás. No, usted está trabajando al mismo tiempo, o sea, está usted, está el docente, pero usted está trabajando también, está buscando toda esta información, ¿sí? Digamos que eventualmente necesitamos solicitar una ambulancia y demás, entonces obviamente hay que completar, ya sea porque se vaya a remitir para ambulancia o eventualmente a largo plazo, hay que completar ese formato de remisión. Ese formato de remisión lo completa el estudiante. Una vez lo completa el estudiante, el supervisor lo revisa y ya después lo envía, ya se lo entrega al consultante o lo mira por aprobación de la coordinación, pero ya lo maneja el docente. Pero inicialmente también eso tiene que tenerlo a la mano, entonces es otro documento que usted debe tener ahí a la mano apenas estemos hablando de eso. Si eventualmente necesitamos remitir al consultante y mandarlo a una hospitalización y pedirle a la compañía algún familiar, pues obviamente lo que vamos a hacer es pedirle al consultante que firme la carta de responsabilidad del pariente con riesgo. Eso se hace sí, solo si se va a hacer la remisión en ese momento. Si en ese momento la persona necesita coger una ambulancia e irse para un hospital, entonces necesitamos que una persona se haga cargo de esa persona mientras llega la ambulancia o cuando ya se vaya la ambulancia. Y para eso va a ser el familiar y para eso está esa carta de responsabilidad del pariente con riesgo. Ese es otro documento que la idea es que usted esté pendiente. Entonces, si se dan cuenta, el supervisor va a estar haciendo la intervención, va a estar ahí, pero usted como estudiante tiene que compilar y recoger toda esta información, todos estos documentos, para que en el momento que se lo pida a su supervisor, usted pueda entregarlos rápidamente sin dificultad. Entonces, si eventualmente hay que hacer esa remisión, entonces si tiene que hacer una solicitud de ambulancia, es el estudiante. ¿Por qué el estudiante? Porque el docente va a estar con el paciente, ¿sí? El estudiante, a solicitud del docente, a solicitud del supervisor, va a contactar a la coordinación y dirección de los consultorios de psicología. Es decir, en este momento la coordinadora es la doctora Camila Charría y la directora es la doctora Nancy. Entonces, van a contactar a cualquiera de ellas dos. Obviamente por la premura y demás se puede hacer a través de WhatsApp, a través de un mensaje de texto, algo que sea necesario para poderlas contactar y que sean ellas que hagan la solicitud, ¿sí? Ya sea en presencial o sea virtual. Si eventualmente lo vamos a hacer virtual, pues obviamente es más eficiente, sobre todo por temas de líneas 1, 2, 3 que están complicadas por ambulancias y demás. A veces puede ser más eficiente hacer la solicitud como universidad
como institución hace que de pronto sea un poco más rápido hacerlo de manera individual. Y si fuera presencial, que están en los consultorios, todavía con mayor razón se necesita hacer un manejo desde la universidad, no necesariamente desde una parte presencial. Entonces, bueno, estas son algunas recomendaciones cuando sea un tema presencial, no un tema virtual. Es que mientras espera la ambulancia, el paciente permanecerá en el consultorio con su familiar o con el terapeuta, si es necesario, o con el estudiante mientras el supervisor va y atiende a otros consultantes. Bueno, debe estar acompañado siempre de alguien, ¿sí? Que sea terapeuta familiar, y cuando digo terapeuta, pues el estudiante, supervisor o el familiar, ¿cierto? Las secretarias estarán atentas a la puerta de ingreso a los consultorios de psicología para evitar que vaya a entrar gente que no es adecuada o que vaya a salir algún consultante. Para ese traslado del consultante, cuando ya llegue la ambulancia, sea presencial o no, pues la idea es que se entregue la documentación, ¿no? Se entregue la cédula, se entregue los documentos de esa persona, se entregue ese formato de remisión y la carta de responsabilidad del paciente por traslado. Si la persona está sola, ¿sí? Si no llegó el familiar, si la persona está absolutamente sola, a quien hay que entregarle eso es al paramédico, ¿sí? a la persona que llegue en la ambulancia. Si no, si está acompañado de un familiar y demás, uno le entrega esa información al familiar y el familiar es el que administra esa información. Ya determinará si se sube, lo ideal es que se suba a la ambulancia y vaya con el paciente o si le entrega el paramédico. Bueno, ya el familiar es el que manejará ese tema en particular. Si eventualmente nos encontramos que el consultante está estable, es decir, no necesita ambulancia, pero si hay que remitirlo, es decir, el caso es de un riesgo demasiado alto y necesitamos remitirlo a otra institución, que no tiene que ser inmediato, no es la ambulancia, pero puede ser otra institución. Entonces lo ideal en ese caso, por supuesto, es que el estudiante debe informar en ese momento a través de mensaje de texto o notificación de WhatsApp a la coordinación y dirección. También tiene que completar el formato de pacientes de alto riesgo, que es el que les está explicando o les explicó la doctora Natalia Caraballo, que es todo el formato en Drive y demás para completar esa información. Y la idea es que ya le respondan a ustedes rápidamente. ¿Sí? Ahora, una cosa importante, en ese mensaje que ustedes envíen a coordinación o dirección, ya sea por WhatsApp o por mensaje de texto, manden de una vez toda la información, ¿sí? No se pongan a saludar, pues, a buenas tardes, doctora Gamela, buenas tardes, doctora Nancy, y se quedan esperando a que ellas contesten. No, manden el mensaje de una vez. Ustedes pueden ponerle urgente, paciente en alto riesgo, de tanta edad, esta es la sintomatología, mi supervisor es tal, y se sugiere remisión, pedimos retroalimentación o pedimos recomendaciones. Y la idea es que ellas respondan rápidamente. Si no se responde en menos de 30 minutos o durante la sesión, ya es el docente supervisor quien determina si entrega ahí el tema de la remisión o no, o cómo la entrega, o si la entrega rápidamente, ya queda a criterio del docente, ¿sí? Entonces, esas son las recomendaciones para ese tema de ideación suicida. Entonces, por supuesto, si estamos hablando de otros tipos de crisis, como temas asmáticos, temas de epilepsia y demás, lo mismo tema, es decir, nos contactamos con la coordinación y la dirección para que soliciten la ambulancia, dejamos a la persona quieta donde está, no le vamos a dar los primeros auxilios porque no sabemos dar esos primeros auxilios médicos, vamos a contactarnos, si estamos en la universidad, vamos a contactarnos con la 1480 o al celular que está ahí, si estamos en los consultorios físicamente o presencialmente. Si no, si la persona está en su casa y tiene algún problema médico y demás, entonces vamos a contactar al contacto de emergencia, al familiar, y que sea el familiar el que trate de solicitar la ambulancia, o si no, vamos a tratar nuevamente de pedir una ambulancia a través de la coordinación y la dirección. Si es, no sé, es una crisis asmática y la persona está teniendo una situación complicada, podemos hacer que el familiar se lleve a la persona de una vez a un hospital o podemos pedirle a la coordinación que haga la solicitud de una ambulancia. Pero si es físicamente en los consultorios, esto siempre hay que activar la ruta de la universidad, siempre. La persona no se puede ir, tiene que quedarse ahí, activar la ruta de la universidad. Si está en su casa, entonces en ese caso ya el docente supervisor lo manejará y dependerá también de los familiares cómo es el manejo de ese tema directamente. Esas son las recomendaciones. Pues obviamente también un paciente que requiere traslado de centro de salud, pues es que estén muy en calma, que no vayan a mover el paciente, no lo vayan a tocar. Lo mismo en el tema de la crisis epiléptica. Pues bueno, en general, en crisis médicas, la recomendación va a ser siempre la misma: deje el paciente quietico y demás, y que el manejo se haga a través de la coordinación y la dirección de los consultorios. ¿Listo? Entonces, ese sería nuestro protocolo de estabilización del paciente. Fui más incisivo en la parte de suicidio y demás porque es lo que más se presenta, es lo que probablemente se espera que nosotros manejemos de mejor manera, y lo que tiene algunas variaciones también por el tema de riesgo de suicidio y demás, que a veces es difícil saber qué hacer en ese tipo de situaciones. Entonces,
Mi recomendación principal para usted como estudiante es que esté preparado, sobre todo que esté preparado con los documentos. En el momento que usted se dé cuenta que el caso es de alto riesgo, usted tiene que comenzar a preparar documentos y tenga los documentos listos para que en el momento que se los pida a su supervisor, efectivamente usted los tenga a la mano y se los pueda pasar inmediatamente. ¿Listo? Nuevamente les recuerdo que esto es solamente para estabilización de pacientes en situaciones muy críticas. Si son pacientes de alto riesgo, con un problema alimentario, con alguna otra situación que no necesariamente implica un tema demasiado riesgo, perdón, que no necesariamente implica un tema muy inminente de riesgo, que no es una cosa muy inmediata, pero tiene riesgo alto, lo que hacemos es el manejo a través de la ruta de riesgo alto, que es lo que nos está explicando la doctora Caraballo. No es mucho más, chicos, quedo pendiente y cualquier duda, cualquier pregunta me pueden escribir, me pueden mandar un correo y con todo el gusto se las solventaré. Que estén muy bien. Chao.